Un hombre estaba sentado en una jaula en el centro del pueblo, y nadie se atrevía a acercarse a él. Ni el sheriff, ni el predicador, ni siquiera los hombres que decían no temer a nada. Pero la mujer que bajó de la diligencia ese día caminó directamente hacia él como si no tuviera nada que perder. Y por primera vez en meses, el hombre de la montaña levantó la cabeza. La jaula se alzaba en medio de la calle principal de Red Hollow, como una advertencia tallada en hierro. Barrotes gruesos, un candado pesado, construido no solo para retener a un hombre, sino para contener el miedo. Dentro, él estaba sentado en el rincón más alejado, donde se aferraban las sombras, quieto, silencioso, observando. La gente cruzaba la calle para no pasar demasiado cerca. Algunos murmuraban oraciones, otros escupían en el polvo. Nadie le hablaba. Nadie quería saber si las historias eran ciertas. Rowan Hale no había dicho una palabra en 3 meses, no desde que el sheriff Calloway lo arrastró desde las montañas, medio muerto, con sangre en las manos y los ojos vacíos como el cielo de invierno. Decían que había matado a su familia, o quizás los había visto morir. Nadie podía probar ninguna de las dos cosas, así que construyeron la jaula. Dejaron que el sol lo quemara de día y el frío lo mordiera de noche. Mientras decidían qué clase de monstruo era, la tormenta de polvo llegó justo antes del mediodía, tiñendo el cielo del color de la sangre seca. La diligencia se detuvo con un traqueteo y ella bajó. Llevaba una pequeña maleta en la mano y una carta aferrada con tanta fuerza que arrugaba sus bordes. Su vestido negro se había descolorido hasta un gris suave, como un luto que se había cansado de sí mismo. Lydia Cross parecía una mujer que ya había enterrado todo por lo que valía la pena llorar. ¿Red Hollow?, preguntó. El conductor asintió, escupiendo en el polvo. Tal como es. La miró de arriba abajo. ¿Usted es la novia por correspondencia? Lo soy. Él dudó. Mire, el hombre por el que está aquí, Jonas Pike, se fue hace 2 semanas. Se llevó su caballo, su dinero y la caja de la iglesia. No dejó ni un adiós. Las palabras cayeron y se quedaron. Lydia no se inmutó. Simplemente dobló la carta una vez y la guardó. Hay una pensión, añadió el conductor en voz más baja. Quizás quiera... Me las arreglaré, dijo ella. La diligencia se alejó, dejándola sola con un pueblo que ya parecía un error. Una cantina, una tienda, una iglesia torcida, y en el centro, la jaula. Lo vio antes de entender lo que estaba mirando. Demasiado grande, demasiado quieto, como algo que pertenecía a la naturaleza, forzado a una forma que no le correspondía. No te acerques. Lydia se giró. Una mujer maquillada estaba apoyada en la puerta de la cantina, con los brazos cruzados. Es Rowan Hale, marcado por el diablo, si le crees a la gente. ¿Por qué lo tienen así? La mujer se encogió de hombros. Algunos lo llaman justicia, otros lo llaman entretenimiento. Lydia volvió a mirar la jaula. El hombre no se había movido, pero ella lo sintió. Esa conciencia silenciosa, como el calor de un fuego que aún no puedes ver. Él la estaba observando, y por razones que no podía explicar, comenzó a caminar hacia él. Caminó lentamente, sus botas sonando huecas contra la tierra compacta. Cada paso atraía miradas. Los hombres se detenían a mitad de sus tareas. Un par de vaqueros se quedaron quietos junto a sus sacos de grano. Incluso la mujer de la cantina se enderezó, observando como si esperara ver sangre. Pero Lydia no se detuvo. Se acercó a unos pocos pies de la jaula, lo suficiente como para verlo claramente. Él levantó la cabeza, lento, cuidadoso, como si el movimiento mismo fuera algo en lo que ya no confiaba. Su cabello caía largo y oscuro alrededor de su rostro, su barba áspera y desigual. Cicatrices cruzaban su piel, una a través de su ceja, otra a lo largo de su mandíbula. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pesadas y quietas, marcadas por viejas peleas y una vida dura. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Grises, fríos a primera vista, pero no vacíos. No como decían las historias. «Usted entendió», dijo Lydia en voz baja. Su voz no tembló. Cuando él se fue, el hombre no dijo nada, pero algo cambió en su mirada, un destello,
quizás reconocimiento, o simplemente el silencioso reconocimiento de que ella le había hablado a él, no sobre él. Lydia estudió el candado de la jaula. Luego se giró. ¿Cuánto? El sheriff salió de su oficina como si hubiera estado esperando la pregunta, con la barriga por delante y el sombrero inclinado. Disculpe, ¿cuánto por comprar su libertad? Una onda recorrió a la multitud. Alguien se rió. El sheriff Calloway sonrió lentamente, como si pensara que era una broma de la que aún no había oído el final. Señora, eso no es un caballo, es un asesino. Presunto, replicó Lydia con calma. No pudieron probarlo. Su sonrisa se desvaneció. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo. Oro, sencillo, 3 pequeñas piedras que atrapaban la luz de la tarde. De mi madre, dijo, y de su madre antes que ella. Los ojos del sheriff parpadearon. Esto cubrirá lo que sea que usted llame justicia. Un murmullo se levantó a su alrededor. «Estás loca», murmuró alguien. «Quizás», dijo Lydia, «pero necesito un guía a través de las montañas, y él conoce los senderos». Volvió a mirar al hombre en la jaula. «O pueden mantenerlo aquí como a un animal hasta que el sol termine lo que su ley no pudo». El sheriff sopesó el anillo en su palma, miró a la multitud y luego a ella. «Si él la mata», dijo lentamente, «será su responsabilidad». Lydia le sostuvo la mirada sin parpadear. «Entonces es mi problema». Por un largo momento, nadie habló. Luego el sheriff suspiró. «Bien», dijo, y buscó la llave. Era tan grande como una pistola. Cuando la metió en la cerradura, gimió como si hubiera olvidado cómo abrirse. El metal raspó, la puerta crujió y así de simple, la jaula quedó abierta. Nadie se movió, nadie respiró. El hombre adentro no se levantó, no se apresuró, ni siquiera se movió. Simplemente se quedó allí, como si la libertad fuera una palabra en la que ya no confiaba. «Eres libre», dijo Lydia en voz baja. Aún nada. El silencio se extendió, pesado, incierto. Lydia se apartó de él. «¿Puede alguien traer sus cosas?», preguntó a la multitud, lo que sea que le quitaron cuando lo trajeron. Una voz respondió. «Las quemamos. No queríamos que su maldición se extendiera». La mandíbula de Lydia se tensó. No discutió, simplemente caminó hacia la tienda general. Cuando regresó, llevaba un bulto, camisa, abrigo, botas, un sombrero. Cosas simples, cosas necesarias. Las colocó justo afuera de la puerta de la jaula. Luego retrocedió. «Cuando estés listo», dijo, y esta vez no esperó una respuesta. Lydia se alejó de la jaula sin mirar atrás. Su baúl todavía estaba donde el conductor lo había dejado, medio enterrado en el polvo. Lo arrastró por la calle, el peso tirando de sus brazos, hasta que llegó a la iglesia torcida. Allí, en la delgada sombra de su cruz inclinada, se sentó y esperó. El pueblo se quedó un rato más. La gente susurraba, observaba, esperaba algo. Violencia, locura, una prueba de que ella había cometido un terrible error. Pero no llegó nada. El sol subió y luego comenzó su lento descenso. Las sombras se alargaron por la calle. Aún así, el hombre no se movía. Lydia juntó las manos en su regazo, la espalda recta, el rostro tranquilo, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la jaula abierta. Hacia él, hacia el hombre que había sido llamado monstruo, hacia el hombre que acababa de liberar. Finalmente, cuando la luz se volvió suave y dorada, se movió. Lentamente, como alguien que despierta de un sueño que ha durado demasiado. Alcanzó la ropa, la metió adentro, le dio la espalda al pueblo y se cambió. Nadie habló, nadie se atrevió. Cuando salió de la jaula parecía más grande de alguna manera. No porque hubiera crecido, sino porque el espacio a su alrededor lo había hecho. Se quedó allí, en silencio, 6 pies y medio de silenciosa incertidumbre. La ropa le quedaba bien, aunque no perfectamente. El abrigo colgaba pesado sobre sus hombros. El sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro, pero incluso vestido, no pertenecía al pueblo. Lydia se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda. «Necesito llegar a Carson Valley», dijo. Su voz resonó en la calle silenciosa. «He oído que hay trabajo allí,
cosiendo, remendando. Hizo una pausa. Tú conoces los senderos. Por un momento no respondió. Luego, un solo asentimiento. Nada más. No puedo pagar mucho, añadió. Comida, compañía, eso es todo lo que tengo. Él la miró de verdad. No como lo había hecho el pueblo, no como a una extraña, no como a algo que juzgar, sino como a alguien que mide algo más profundo. Luego pasó junto a ella sin decir una palabra, directamente hacia el baúl. Se agachó, lo levantó como si no pesara nada y se dirigió hacia el establo. Lidia parpadeó y luego lo siguió. Detrás de ellos, la jaula permanecía abierta, vacía. Los barrotes atrapaban la última luz del sol poniente, brillando débilmente como algo que ya no estaba destinado a contener. Por un breve momento, no parecía una prisión en absoluto. Parecía una puerta, algo que se había dejado atrás. El establo olía a heno, sudor y cuero viejo. Un hombre de espalda encorvada levantó la vista cuando entraron. Sus ojos se entrecerraron al posarse en Rowan. ¿Necesitan algo?, preguntó con cautela. Una carreta, dijo Lidia, y provisiones para las montañas. El hombre dudó. Su mirada se desvió de nuevo hacia Rowan y luego de vuelta a ella. ¿Estás segura de esto? Lidia dejó su baúl en el suelo. Abrió su pequeño bolso. Un precio justo, dijo simplemente. Sin explicaciones, sin explicaciones, solo una certeza tranquila. El hombre suspiró y luego asintió. El trato fue rápido. Una carreta desgastada, 2 mulas cansadas, comida suficiente para unos días, harina, frijoles, sal, cerdo, café. No mucho, pero suficiente para empezar. Rowan trabajó sin que se lo dijeran. Revisó las ruedas, ajustó el arnés, cargó las provisiones. Cada movimiento era firme, cuidadoso, decidido. Como un hombre que había olvidado cómo hablar, pero recordaba cómo hacer las cosas. Para cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, estaban listos. Lidia subió al asiento de la carreta. Rowan estaba de pie a su lado, todavía inseguro. Bueno, dijo ella suavemente, a menos que planees caminar. Una pausa. Luego subió a su lado, dejando un espacio entre ellos. Lidia tomó las riendas, chasqueó la lengua. Las mulas avanzaron, lentas, reacias, pero firmes. Dejaron Red Hollow atrás sin una sola despedida. Y mientras el pueblo se desvanecía en la sombra, 2 extraños cabalgaron hacia la tierra abierta con nada entre ellos más que el silencio, y el frágil comienzo de algo que ninguno de los dos entendía todavía. Acamparon a unas pocas millas fuera del pueblo, cerca de un arroyo estrecho bordeado de álamos. El aire se había enfriado. El viento era más suave ahora, trayendo el susurro silencioso de las hojas y el leve aroma del agua. Rowan se movió primero. Recogió leña, encendió un fuego, preparó el lugar sin necesidad de indicaciones. Lidia desempacó lo poco que tenían. Juntos, sin hablar, crearon algo que casi se sentía como un refugio. Calentó frijoles y cerdo salado en una sartén abollada. El fuego crepitaba entre ellos, dibujando luz en su rostro, ahora más afilado, menos oculto. Comieron en silencio. No un silencio incómodo, solo tranquilo, del tipo que no exige ser llenado. Después de un rato, Lidia dejó su cuchara a un lado. Debería explicar, dijo. Rowan no la miró, pero escuchó. Mi madre murió hace 4 meses, continuó. Tisis. La palabra quedó suspendida en el aire. Vendí todo para pagar a los médicos. La casa, los muebles, sus joyas, todo menos ese anillo. Su mano se deslizó inconscientemente hacia el lugar vacío donde había estado. Entonces vi el anuncio. Un hombre que ofrecía tierra, un hogar, un futuro. Esbozó una pequeña sonrisa sin humor. Supongo que quería creer en algo. El fuego chasqueó. Rowan se movió ligeramente, todavía sin mirarla, pero sin apartar la vista. ¿Y tú?, preguntó Lidia suavemente. ¿En qué creías? Por un largo momento, solo se oyó el sonido del arroyo. Luego Rowan se levantó, caminó hacia la carreta, regresó con un pequeño trozo de madera y un cuchillo.
Se sentó de nuevo y comenzó a tallar. Lidia observó. Sus manos eran firmes, precisas, cada movimiento cuidadoso, como si estuviera sacando algo de la madera en lugar de forzarlo. Las virutas se curvaban en finas cintas. Lentamente, una forma comenzó a tomar cuerpo. Un rostro, el rostro de una mujer. Áspero al principio, luego más suave, amable, fuerte, vivo. Cuando terminó, se lo tendió. Lidia lo tomó con cuidado, conteniendo la respiración. ¿Tu esposa?, preguntó. Él asintió una vez. Era hermosa. Rowan tomó la talla de nuevo. La miró durante mucho tiempo. Luego, sin previo aviso, la arrojó al fuego. Las llamas la prendieron rápidamente. La madera se ennegreció, se curvó, desapareció. Lidia no habló. Lo entendió. No era ira. No era un desperdicio. Era dejar ir. Lo estamos intentando. Lo siento, susurró ella. Rowan la miró entonces, la miró de verdad, y en sus ojos lo vio. Un dolor que se había asentado demasiado profundo. Un dolor que no tenía a dónde ir. Del tipo que no se desvanece con el tiempo, solo aprende a mantenerse en silencio. Se levantó bruscamente, caminó hasta el borde de la luz del fuego y se quedó allí, observando la oscuridad, vigilando. Lidia se envolvió la manta alrededor de los hombros. Tú también deberías descansar, dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. Ella lo estudió por un momento y luego comprendió. Así era como él pagaba. Protección, silencio, presencia. Se acostó en su petate. Las estrellas arriba eran nítidas e infinitas. El mundo se sentía amplio de nuevo, solitario, pero no vacío. Rowan, dijo en voz baja. Él emitió un sonido bajo en respuesta. Gracias por venir conmigo. No hubo respuesta, pero algo cambió. Su postura se relajó ligeramente. Lidia cerró los ojos, escuchando el arroyo, el viento en los árboles, y debajo de todo, la respiración constante de un hombre que había olvidado cómo ser parte del mundo, pero no había olvidado cómo vigilarlo. El amanecer llegó pálido y frío. Lidia se despertó con el olor a café. Por un momento, no se movió, solo se quedó allí escuchando. El silencio era diferente ahora, no vacío. Contenido. Se incorporó. Rowan ya estaba despierto. El fuego había sido reavivado. Las mulas alimentadas y abrevadas. La carreta revisada y lista. Le entregó una taza de hojalata, café y un pequeño trozo de pan duro. «No dormiste», dijo ella. Él se encogió de hombros como si no importara, como si nunca lo hubiera hecho. Lidia tomó un sorbo. Estaba amargo. Perfecto. Levantaron el campamento sin palabras. El sol salió lentamente detrás de ellos mientras viajaban, convirtiendo la tierra de gris a dorada. El camino se estrechó a medida que se alejaban del pueblo. Los arbustos dieron paso a árboles más altos. El aire se volvió más fresco, más fino. Tuvieron que detenerse 2 veces. Una por una rama caída, otra donde el sendero se hundía y se volvía áspero con piedras. Ambas veces Rowan se encargó solo, levantando, despejando, ajustando, no presumiendo, solo haciendo lo que había que hacer. Al mediodía las montañas comenzaron a elevarse a su alrededor, altas, silenciosas, implacables. El tipo de lugar al que no le importaba quién eras, solo si podías resistir. Estaban doblando una curva cuando Lidia los vio. Jinetes, 4 de ellos, bajando por el sendero, lentos, observando. Sus manos se apretaron en las riendas. «Viajeros», dijo cuando se acercaron. «Nada más». El hombre de enfrente sonrió. No era una sonrisa amable. «Viajeros con una carreta», dijo. «Quizás con algo que valga la pena tomar». «No tenemos nada de valor». Sus ojos se posaron en ella, deteniéndose. «Yo no diría eso». El aire cambió, sutil. El peligro se instaló. Entonces Rowan se movió. No rápido, no ruidoso, solo lo suficiente. Bajó de la carreta y se interpuso entre Lidia y los jinetes. Todavía en silencio, pero diferente ahora. Había algo en la forma en que se erguía, algo que inquietaba incluso a los caballos. La sonrisa del jinete principal se desvaneció.
Sus ojos se entrecerraron. Miró más de cerca. ¿Miró de verdad? Entonces algo parecido al reconocimiento pasó por su rostro. Rowan Hale, murmuró uno de los otros, el que tenían enjaulado. El sendero se quedó en silencio, el viento se calmó, el jinete principal se enderezó. No queremos problemas, dijo, pero ahora no le hablaba a Lidia. Rowan inclinó la cabeza ligeramente, sin amenazas, sin palabras, solo presencia, del tipo que no necesitaba explicación. Los jinetes intercambiaron miradas. Luego, sin otra palabra, se dieron la vuelta y se alejaron. Lidia soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Rowan volvió a subir a la carreta como si nada hubiera pasado. Ella lo miró. ¿Lo habrías hecho? Él no respondió, y de alguna manera eso fue respuesta suficiente. Siguieron viajando, ahora más rápido. El camino serpenteaba más alto. Los árboles se espesaban. Al final de la tarde llegaron a la cima de una cresta. Lidia tiró suavemente de las riendas. Debajo de ellos, un valle se abría amplio, verde y dorado bajo el sol poniente. Un río se curvaba a través de él como plata. «Es hermoso», suspiró. Rowan emitió un sonido silencioso. Asentimiento. Quizás. Acamparon cerca de la cresta, protegidos por un grupo de pinos. El aire olía a savia y tierra fría. Lidia cocinó mientras Rowan recogía leña. Cuando regresó, traía algo más. Un puñado de pequeñas flores blancas. Las dejó a su lado. Torpe, casi inseguro. Lidia sonrió. «Gracias». Cogió una, la giró entre sus dedos. «A mi madre le encantaban las flores», dijo en voz baja. Decía que no pretendían, simplemente eran. Rowan se sentó frente a ella, más cerca que antes, no por accidente, tampoco por elección. Solo un paso. Lidia tragó saliva. «La enterré en su jardín», añadió. «Pensé que le gustaría». Su voz vaciló ligeramente. «No he hablado mucho de ella». Rowan extendió la mano sobre el fuego, con la palma hacia arriba. «En ofrenda». Lidia dudó, luego colocó su mano en la de él. Su piel era áspera, cálida, real. Se sentaron así por un momento, conectados por algo que ninguno de los dos nombró. Luego él la soltó suavemente. Esa noche, cuando Lidia se acostó, Rowan no se quedó al borde del fuego. Se sentó más cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oírlo respirar. Aún observando, aún vigilando, pero ya no solo. «Rowan», murmuró en la oscuridad. Un sonido silencioso respondió. «Mañana cuando lleguemos al valle». Dudó. ¿Qué pasará entonces? Durante mucho tiempo, solo hubo silencio. Luego su voz, áspera, sin usar, pero real. «Adelante». Lidia sonrió bajo su manta. «Adelante», repitió. No era un plan, pero era suficiente. Se despertaron con el sonido del viento moviéndose entre los pinos, bajo, constante, como si las montañas respiraran a su alrededor. Rowan ya estaba levantado. El fuego había sido reavivado. El café se calentaba de nuevo sobre las brasas. Las mulas estaban listas, con la cabeza baja, pacientes como siempre. Lidia se sentó lentamente, su manta deslizándose de sus hombros. «Nunca duermes, ¿verdad?», preguntó. Él se encogió de hombros y le entregó la taza. Comieron poco, guardaron lo que pudieron. El camino por delante no prometía amabilidad. A media mañana las nubes se habían acumulado, oscuras, pesadas. El aire cambió primero, agudo y frío. Luego el cielo siguió. La lluvia llegó con fuerza, no suave, no indulgente. Siguieron adelante hasta que el sendero se convirtió en barro bajo las ruedas. La carreta gemía con cada giro. Las mulas se esforzaban, sus cascos resbalaban. «Necesitamos refugio», dijo Lidia. Rowan asintió una vez. Los condujo fuera del sendero hacia un saliente de roca medio escondido entre los árboles. No era mucho, pero servía. Colocó la lona rápidamente, asegurándola contra la piedra. El agua caía en sábanas más allá, como si el mundo se hubiera convertido en una cortina de lluvia. Se acomodaron cerca. La carreta se acercó. Las mulas atadas bajo una cubierta parcial, y la tormenta se apoderó de todo. Pasaron horas, luego un día completo, luego otro.
La lluvia no paró, simplemente continuó. Lidia remendó un desgarro en su vestido a la luz del fuego. Agujas firmes, hilo cuidadoso. Rowan se sentó cerca, tallando, sin dar forma a nada en particular, solo trabajando la madera, dejando que sus manos se movieran donde sus pensamientos no podían. Mi esposo era sastre, dijo Lidia de repente. El cuchillo de Rowan se detuvo. Antes de la guerra, ató una puntada. Cuando regresó no era el mismo, más silencioso, distante. Su voz se suavizó. Lo llamaban corazón de soldado. El fuego parpadeó. Dejó de comer con el tiempo. Dejó de hablar. Simplemente se desvaneció. Levantó la vista. Mi madre dijo que murió de tristeza. Rowan no se movió, pero algo en su hombro se movió. ¿Es eso lo que te pasó a ti? Preguntó suavemente. ¿La tristeza casi te mata? Por un largo momento, nada. Luego levantó la mano, la presionó contra su pecho e hizo un movimiento lento como si algo se rompiera. Lidia asintió. Sí, susurró. Así es como se siente. Esa noche la lluvia encontró su camino a través de la lona. Goteos al principio, luego constantes. Rowan se levantó en silencio, ajustó las cuerdas, apretó los nudos, desvió el agua de donde ella yacía. Se movió con cuidado, tratando de no despertarla, pero Lidia observaba. No tienes que cuidarme, dijo en voz baja. Él hizo una pausa, no se giró, y luego continuó de todos modos. Ella sonrió débilmente. Pero gracias. En la cuarta mañana, la tormenta finalmente amainó. El mundo olía a limpio, a nuevo. Empacaron rápidamente. El sendero de abajo estaba espeso de barro. La rueda de la carreta se hundió profundamente. Rowan caminó a su lado, guiando a las mulas, estabilizando la carga. Se movieron lentamente, con cuidado. Al mediodía llegaron a un cruce de caminos. Un letrero desgastado se inclinaba torcido. Estación de Murphy. Un pequeño puesto comercial se alzaba allí. Madera descolorida, ventanas polvorientas. Lidia bajó de la carreta. Necesitamos provisiones, dijo. Rowan la siguió adentro. El comerciante levantó la vista, delgado, de ojos agudos, sospechoso. No veo a mucha gente en esta época del año. Necesitamos harina, café, municiones, dijo Lidia. Su mirada se desvió hacia Rowan. ¿Municiones? Preguntó. Pensé que eran colonos. A las montañas no les importa lo que seamos, respondió ella. Él dijo un precio, demasiado alto. Lidia no se inmutó, se acercó, comenzó a negociar, tranquila, firme, paciente. El comerciante escuchó. Luego su atención se desvió de nuevo a Rowan. Te conozco, dijo lentamente. Rowan no reaccionó. Te vi una vez, en Placerville. Una sonrisa se extendió por el rostro del comerciante. Pelea a puño limpio. Un hombre grande llamado Pike. Lo destrozaste. Lidia se quedó quieta. El comerciante se rió entre dientes. Me hiciste ganar $50 ese día. Se reclinó. ¿Este es tu hombre? Lidia no dudó. Sí. El comerciante asintió una vez y luego comenzó a sacar productos de los estantes. Entonces tu dinero no vale aquí. Lidia parpadeó. Un hombre que me hace ganar $50, dijo, arrojando harina sobre el mostrador. Puedo darle un poco de café, añadió. Un rifle, una caja de cartuchos. Las montañas están llenas de dientes, murmuró. Se fueron con más de lo que esperaban. De vuelta en el sendero, Lidia miró de reojo a Rowan. ¿Peleas a puño limpio?, preguntó. Él se encogió de hombros, como si no fuera nada. ¿Hay algo más que deba saber?, presionó ligeramente. Ladrón de bancos, hombre de ley. Por primera vez, su boca se torció. No era una sonrisa, pero casi, y de alguna manera eso se sintió como más que cualquier cosa que hubiera dicho. Las montañas se volvieron más empinadas con cada día que pasaba. El sendero se estrechó, giró, subió. El aire se agudizó hasta que cada respiración se sintió más delgada que la anterior. Pero siguieron moviéndose, siempre hacia adelante. Cada noche su ritmo se asentaba más profundamente. Rowan encendía el fuego.
Lidia cocinaba lo poco que tenían. Comían en silencio, luego se sentaban juntos mientras la oscuridad se cernía a su alrededor. Ella hablaba, él le escuchaba. Esa se convirtió en su forma. Le contó sobre Missouri, sobre el jardín de su madre, sobre el libro que había leído a la luz de las velas. Cuando el mundo exterior se sentía demasiado grande para enfrentarlo, Rowan tallaba. El suave raspar de su cuchillo respondía a sus palabras. Un lenguaje propio. Una noche, mientras Lidia se trenzaba el cabello, Rowan emitió un pequeño sonido, casi como si se aclarara la garganta. Ella se giró. Él extendió la mano. ¿Puedo?, preguntó. Las palabras eran ásperas, cuidadosas, como si algo enterrado durante mucho tiempo acabara de ser desenterrado. Lidia parpadeó y luego le dio la espalda. Él tomó la trenza con delicadeza. Sus dedos se movieron lentos, deliberados. No las manos de un luchador ahora, sino de alguien con miedo de romper lo que sostenía. Cuando terminó, ella buscó una cinta, pero Rowan la detuvo. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña cuenta de madera tallada, lisa, simple, pero hermosa. La enhebró en el extremo de su trenza, la aseguró. Lidia la tocó ligeramente. Gracias, susurró. Esa noche, el fuego ardió más bajo, pero algo entre ellos ardía más firme. Después de eso, él le trenzaba el cabello todas las noches. Cada vez añadía otra cuenta, algunas lisas, otras con pequeñas formas talladas en ellas. Estrellas, montañas, pequeñas flores. Una historia que se formaba, no en palabras, sino en actos silenciosos y cuidadosos. En la novena noche, acamparon junto a un lago tranquilo. La superficie reflejaba el cielo como un espejo. Estrellas arriba, estrellas abajo. Lidia se sentó en la orilla, descalza, sus dedos rozando el agua fría. Rowan se acercó llevando algo, un sedal atado a una rama. ¿Cena?, preguntó. Ella sonrió. Eso estaría bien. Se sentó a su lado, lanzó el sedal. Esperaron juntos. El silencio ya no estaba vacío. Contenía algo. Cuando el sedal tiró, Rowan lo recogió con facilidad. Una trucha plateada brilló a la luz de la luna. Mientras la limpiaba, Lidia habló en voz baja. ¿Pescabas con tu esposa? Sus manos se detuvieron, luego un asentimiento. Cuéntame sobre ella, dijo suavemente. Si puedes. Rowan dejó el pescado a un lado, cogió un palo y dibujó en la tierra. Una casa pequeña, luego tres figuras. Un hombre, una mujer, un niño. Añadió llamas ásperas, afiladas, luego tachó a la mujer. Al niño. Trazos duros. Lidia tragó saliva. Intentaste salvarlos. Él levantó las manos, cicatrizadas, desgarradas, luego señaló de nuevo. Fracaso escrito sin palabras. No fue tu culpa, dijo ella. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pesados, llenos. Se siente como si lo fuera, continuó suavemente. Lo sé, pero al fuego no le importa cuánto ames a alguien. Extendió la mano y tomó la de él. Tú no los mataste, dijo. El fuego lo hizo. Por un largo momento, no se movió. Luego, lentamente, giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Se sentaron así mientras el pescado se cocinaba, mientras las estrellas giraban sobre ellos, mientras el mundo seguía girando. Esa noche, no se sentó aparte. Se acostó cerca de ella, sin tocarla, pero cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oírlo respirar. En algún momento de la oscuridad, Lidia se despertó. Rowan estaba sentado, erguido, escuchando. Entonces lo oyó. Caballos moviéndose silenciosamente por el sendero sobre ellos. Muchos de ellos. Peligro pasando en la noche. La mano de Rowan encontró la de ella, firme, constante. Quédate quieta. Ella no se movió, no respiró. El sonido se desvaneció lentamente, se fue, pero él no la soltó, no hasta que llegó la mañana. E incluso entonces, su mano se demoró un momento más que antes. La mañana llegó con una fina capa de escarcha en el suelo. El lago estaba quieto, el mundo silencioso. Lidia se levantó lentamente, envolviéndose el chal con más fuerza alrededor de los hombros. Se acercó al fuego, avivándolo. Después de un momento, comenzó a tararear, suave,
Un viejo himno que su madre solía cantar. El sonido flotó entre los árboles, simple, constante. Se detuvo de repente, avergonzada, pero Rowan hizo un pequeño gesto. Continúa. Así que lo hizo. Su voz baja, sin pulir, pero cálida. Para cuando levantaron el campamento, él también estaba tarareando. No palabras, solo un tono profundo y silencioso que parecía venir de algún lugar muy dentro de él. Viajaron así, sonido y silencio mezclándose. Algo gentil creciendo entre ellos. No exactamente amistad, no exactamente algo más, pero cerca. Por la tarde, el sendero volvió a girar. Otro valle se extendía adelante y otro más allá. El mundo se sentía infinito, abierto, esperando. Lydia lo miró. ¿Listo?, preguntó. Rowan no respondió, simplemente le ofreció el brazo. El gesto fue tan inesperado, tan formal, que casi se rió. En cambio, colocó su mano en el hueco de su codo y juntos avanzaron con la carreta. Esa noche acamparon bajo un grupo de altos pinos. El viento era más suave aquí. El fuego constante. Después de comer, Rowan sacó un trozo de madera y comenzó a tallar. Pero esta vez fue diferente, más enfocado, más deliberado. Lydia observó cómo la forma emergía lentamente. Un pequeño pájaro, con las alas extendidas, cada pluma marcada con líneas cuidadosas. Cuando terminó, lo dejó junto a su taza, no ofreciéndolo, solo dejándolo. Lydia lo recogió con delicadeza. «Es hermoso», dijo. Rowan bajó la cabeza. «Incómodo», sonrió ella. Después de eso comenzó a encontrarlos por todas partes. Un oso cerca de su petate, un caballo corriendo metido entre sus provisiones, una mujer hilando hilo tallada tan suavemente que le hizo un nudo en la garganta. Cada uno colocado en silencio, sin palabras, sin explicación. No fue hasta la cuarta semana que entendió. Se habían detenido temprano ese día. La subida había sido empinada. Las mulas estaban cansadas. Rowan desapareció entre los árboles. Cuando regresó, sus brazos estaban llenos de madera. Buena madera. Fuerte. Trabajó hasta bien entrada la noche. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, suavizando las líneas duras, haciéndolo parecer más joven. Cuando terminó, le tendió algo. Una casa. Pequeña, simple, perfecta. Humo sugerido en la chimenea, una puerta ligeramente abierta. Luego metió la mano en su bolsillo, sacó otra talla, más vieja, gastada. Otra casa, pero esta rota, derrumbada. Las puso una al lado de la otra. Lydia contuvo el aliento. «Antes», dijo en voz baja, tocando la dañada. Luego sus dedos se movieron hacia la segunda. «Después». Rowan la miró, no con certeza, sino con esperanza. Una pregunta que no sabía cómo hacer. «Sí», dijo ella suavemente. «Después». Él asintió, luego lentamente comenzó a sacar más tallas. Un caballo de juguete, un pequeño anillo, un libro, pedazos de una vida guardados en madera. «¿Tu hija?», preguntó Lydia en voz baja, tocando el juguete. Él levantó 3 dedos. «3 años», susurró ella. «¿Su nombre?». Su voz salió áspera, apenas audible. «Sara». La palabra pareció herirlo, como si hablar rompiera algo. Lydia no se movió, no se apresuró a consolarlo. Entendió que esto era algo que él necesitaba llevar antes de poder dejarlo. Le mostró más. Una mujer con una tabla de lavar, la misma mujer leyendo, riendo. «Viva». «Tu esposa», dijo Lydia. Rowan asintió y luego le entregó una talla. La mujer riendo. «Como tú», dijo en voz baja. Lydia parpadeó. «No soy ella». «No», dijo él, y luego más suave. «Pero tú ríes». Esa noche se sentó a su lado, más cerca que nunca. Puso el cuchillo en su mano. «Tu turno», dijo. Lydia miró la madera, luego a él, y lentamente comenzó a tallar. El primer intento de Lydia no fue impresionante. Lo que debía ser una flor parecía más bien un nabo aplastado. Lo miró fijamente y luego se rió. Una risa real esta vez. Suave, sorprendida.
Rowan le quitó la pieza, la giró en sus manos, la estudió como si importara. Luego, con unos pocos cortes cuidadosos, un pequeño movimiento de la hoja, la remodeló. No perfecta, pero mejor. «¿Ves?», dijo en voz baja. Ya estaba ahí. Lidia lo miró. «No lo arreglaste». Él negó con la cabeza. «Solo la ayudé a encontrar su camino». Sostuvo la pequeña talla. Algo en esas palabras se quedó con ella. A medida que pasaban los días, las tallas cambiaron. Ya no eran solo recuerdos, se convirtieron en historias. Un picnic junto a un río. La construcción de un granero. Una mujer tendiendo la ropa mientras un niño jugaba cerca. Pedazos de una vida. Algunos brillantes, otros sombríos. Una noche, Lidia notó una pieza más oscura. Un hombre con una botella, el rostro apartado. Luego otra, el mismo hombre con los puños en alto. Un niño escondiéndose detrás de su madre. «¿Tu padre?», dijo en voz baja. Rowan asintió con la mandíbula apretada. «Por eso te fuiste», continuó. «Llevaste a tu familia a las montañas». Otro asentimiento. Intentabas protegerlos. Su cuchillo golpeó la madera con más fuerza esta vez, demasiado fuerte. La pieza se partió, arruinada. La miró fijamente, los ojos brillantes. «Lo intenté», dijo. La palabra salió rota. El pecho de Lidia dolió. Lo había llevado todo. El pasado, la culpa, el fracaso que no era suyo, y casi lo había enterrado. A la mañana siguiente lo encontró sentado junto al fuego frío. Todas las tallas dispuestas a su alrededor. Un círculo, una vida en pedazos. En el centro las dos casas. La rota, la entera. «Es hora», dijo. Lidia entendió. No destrucción, liberación. Juntos encendieron el fuego. Fuerte, constante. Rowan cogió la primera pieza, el caballo de juguete, pero Lidia extendió la mano. «Espera». Sacó algo de su bolso, el pañuelo de su madre, gastado, suave. «¿Puedo?». Él asintió, envolvió el pequeño caballo con cuidado. «Ahora no estás sola», dijo Lidia suavemente. La mano de Rowan se apretó alrededor de la de ella, fuerte, agradecida. Luego, una por una, colocó las tallas en el fuego. Cada pieza un recuerdo, un adiós. Las llamas las tomaron, las convirtieron en humo, en cenizas. Lidia observó en silencio, comprendiendo que no era una pérdida. Era una transformación. Margaret fue la última, la mujer que reía. Rowan sostuvo la talla más tiempo que las demás. «Le habrías gustado», dijo. Lidia tragó saliva. «A mí me habría gustado ella». Le dio un beso a la madera y luego la colocó en las llamas. Se sentaron juntos hasta que el fuego se consumió, hasta que el pasado se convirtió en brasas, hasta que el día comenzó a avanzar de nuevo. Cuando Lidia se levantó, algo se sentía diferente, más ligero. A su lado, Rowan también se enderezó, respirando más profundamente. Esa tarde, mientras viajaban, él comenzó a hablar. No mucho, pero suficiente. «Se acerca una tormenta», dijo. Más tarde, «agua más adelante». Palabras pequeñas, pero cada una importaba. Cada una un paso de regreso al mundo. Esa noche, cuando se detuvieron, Rowan talló de nuevo, pero esta vez fue diferente, sin pasado, sin fantasmas. Talló a Lidia sentada junto al fuego, leyendo. «¿Una nueva colección?», preguntó en voz baja. Él la miró largamente, luego talló algo más, rápida y cuidadosamente. Lo presionó en su mano. Un corazón, no liso, no perfecto, cicatrizado, agrietado, pero entero. «No pido nada», dijo en voz baja. «Solo te lo muestro». Lidia lo apretó contra su pecho, con un nudo en la garganta. «No tengo nada que darte», susurró. Él negó con la cabeza. «Me devolviste las palabras». Dudó. «Me diste una razón para usarlas». Lidia se acercó más, se sentó a su lado, sus hombros se tocaron. Simple, cálido. «Somos un par curioso», dijo en voz baja. La novia abandonada y el hombre enjaulado. Rowan la miró, algo firme en sus ojos ahora. «Supervivientes», dijo. Lidia apoyó la cabeza en su hombro. «Son», susurró. «Supervivientes».
Y por primera vez, la palabra se sintió verdadera. El sendero se volvió peligroso sin previo aviso. En un momento, avanzaban por una cresta estrecha. Al siguiente, el suelo cedió bajo la rueda izquierda de la carreta. La madera gimió. El mundo se inclinó. ¡Salta!, gritó Rowan. Lydia no dudó. Se arrojó del asiento, golpeando el suelo con fuerza. Las rocas rasgaron su falda. Un dolor agudo le recorrió el costado. Detrás de ella, un crujido. Las mulas gritaron. La carreta se tambaleó hacia el borde del barranco. Rowan tenía las riendas enrolladas en sus brazos, los pies apoyados contra una piedra, sosteniéndolo todo. La carreta, las mulas, el peso de todo. Su rostro tenso, los músculos temblando, la sangre ya manando donde el cuero le cortaba la piel. Lydia se levantó de un salto, agarró las riendas a su lado. Juntos tiraron, pero la carreta seguía deslizándose. ¡Suéltala!, gritó ella. ¡No vale tu vida! Rowan no respondió. Su mandíbula se apretó. Todo lo que tenemos, dijo entre dientes. Sobreviviremos, insistió ella. Siempre lo hemos hecho. Pero él no soltó. La carreta se inclinó más, una rueda colgando sobre el aire vacío. Lydia tomó una decisión. Sacó su cuchillo y comenzó a cortar el arnés. Correa por correa, la primera mula se liberó y retrocedió a un lugar seguro. La segunda entró en pánico, se enredó. La carreta se sacudió de nuevo. El pie de Rowan resbaló. No. Lydia lo rodeó con los brazos por la cintura, tirando hacia atrás con todas sus fuerzas. Por un momento, se balancearon al borde del desastre, conteniendo la respiración, los corazones latiendo con fuerza. Entonces el arnés se rompió. La segunda mula se liberó y la carreta cayó. Se estrelló en el barranco de abajo. La madera se astilló. Las provisiones se esparcieron, perdidas. Siguió el silencio, pesado, aturdido. Lydia se dio cuenta de que todavía lo estaba abrazando. Fuerte, cerca, su corazón martilleaba contra su pecho. ¿Estás herido?, preguntó sin aliento. Él negó con la cabeza. Luego pareció notar lo cerca que estaban y comenzó a apartarse. No lo hagas, dijo Lydia en voz baja. Solo un momento. Él se quedó quieto. Se quedaron así, aferrándose a algo más que el equilibrio. Cuando finalmente se apartó, vio el daño. Sus brazos estaban cortados profundamente donde las riendas se habían clavado. La sangre empapaba sus mangas. Lydia rasgó tiras de su enagua y vendó las heridas con cuidado. Deberías haberlo soltado, dijo en voz baja. Te habrías muerto de hambre, respondió él. Habrías sobrevivido. Él la miró sin discutir, solo seguro. No es lo mismo que vivir. Las palabras se asentaron entre ellos. Sin inmutarse, bajaron al barranco. Rescataron lo que pudieron. No mucho. Una olla abollada, algo de harina esparcida. Una manta atrapada en una rama. El rifle había sobrevivido. Todo lo demás, perdido. ¿A qué distancia está Carson Valley?, preguntó Lydia. Rowan estudió el cielo. 3 días, quizás 4. Ella asintió. Tenemos comida para 1. 2, dijo él apenas. El viento cambió, más frío, más agudo. Se acercaba una tormenta. Viajaron hasta el anochecer. Encontraron refugio bajo un saliente de roca. Sin fuego, tenían que guardar las cerillas. Se sentaron juntos. Compartieron la única manta. Lydia dividió la comida. Le dio más a él. Él se la devolvió. Tú la necesitas. Tú estás herido. Estoy bien. Ella frunció el ceño. Él tomó su mano. La colocó sobre su corazón. Firme. Fuerte. Estoy bien, repitió. Ella suspiró y luego lo dividió en partes iguales, aunque notó que él comía menos que ella. La noche se volvió más fría. Lydia se despertó temblando. La manta estaba completamente envuelta a su alrededor. Rowan estaba sentado a su lado. Sin ella, te congelarás, dijo ella. He sobrevivido a cosas peores. Ella abrió la manta. Compártela. Él dudó. Por favor. Lentamente, se acercó más, se sentó detrás de ella y envolvió la manta alrededor de ambos. Su espalda contra su pecho, sus brazos alrededor de ella, cuidadoso al principio,
distante. «Deja de ser noble», murmuró ella. «Necesitamos calor». Él se relajó gradualmente, su barbilla descansando ligeramente sobre su cabeza. Podía sentir su aliento. Firme, real. «Cuéntame algo», dijo en voz baja. «Algo bueno de antes». Una larga pausa. «Los domingos por la mañana», dijo. Margaret hacía galletas. Sarah intentaba ayudar. Harina por todas partes. Un leve calor tocó su voz. Margaret se reía. Lydia sonrió en la oscuridad. «Suena perfecto». Lo era. Sus brazos se apretaron ligeramente. «¿Y tú?», preguntó. «Nochebuena», dijo ella. «No teníamos dinero, así que mi madre hizo ángeles de papel. Cantamos de todos modos». Soltó un suave suspiro. «Nuestro vecino nos dijo que nos calláramos». La voz de Rowan contenía algo cercano al humor. «Y cantamos más fuerte». Él emitió un sonido bajo, casi una risa. «Rebelde», murmuró. Lydia sonrió. El frío los presionaba, pero dentro de la manta había calor y algo más. Algo que se sentía como un hogar. El amanecer llegó gris e implacable. La nieve había comenzado a caer. Ligera al principio, luego constante. Empacaron rápidamente. El tiempo importaba ahora. Cada paso adelante significaba supervivencia. Rowan insistió en caminar, incluso con sus brazos heridos, incluso con el frío mordiendo a través de su abrigo. Lydia no discutió. Todavía no. La mula llevaba lo poco que quedaba. Se movieron a través de la nieve creciente, el sendero desapareciendo bajo el blanco. «Mantente despierta», dijo Rowan más de una vez. Lydia asintió, pero el frío se estaba adentrando más en sus dedos, sus pies, sus huesos. Al mediodía dejó de temblar. Rowan se dio cuenta, su voz se agudizó. «Lydia, quédate conmigo». Ella lo intentó, pero el mundo se estaba suavizando, los bordes se desvanecían, las montañas se volvían distantes. Lo siguiente que supo fue que estaba dentro de una cueva. Un fuego crepitando, el calor envolviéndola. Sus botas estaban quitadas, sus pies envueltos en tiras de tela. El abrigo de Rowan sobre sus hombros. Él estaba agachado cerca, alimentando el fuego. «¿Cómo?», susurró. «Un viejo escondite de cazador», dijo. «Lo encontré hace años». Miró a su alrededor. Latas oxidadas, viejas provisiones, un lugar destinado a salvar vidas. «Lo encontraste de nuevo», murmuró. Él asintió. «Estás a salvo». Su mirada cayó a sus pies. «Tú hiciste esto». «Congelación», dijo él. «No es grave. Los calenté lentamente». Solo entonces se dio cuenta de que su camisa estaba rota, le faltaban pedazos. La había usado para salvarla. «Rowan, no discutas», dijo en voz baja. Ella no lo hizo, pero vio la forma en que contenía la rigidez en sus movimientos. «Estás herido». «Costillas», dijo. «De ayer». «Déjame ver, Lydia. Déjame ver». Él suspiró y se levantó la camisa. Moretones se extendían oscuros por su costado, profundos, furiosos. Ella tocó suavemente. Él se estremeció. «Fisuradas», dijo, «no rotas». Rasgó más tela y le vendó las costillas con cuidado. «No tienes que sufrir solo porque has sufrido antes», dijo en voz baja. Él le tomó las manos cuando terminó. «Tú tampoco». Se quedaron en la cueva 2 días. La tormenta pasó lentamente. Vivieron de nieve derretida y viejos melocotones enlatados. Rowan talló cosas pequeñas, botones, un nuevo mango para su cuchillo, piezas simples, útiles. En la segunda noche, la fiebre se apoderó de él. Su cuerpo temblaba, ardía. Palabras se derramaron de él en fragmentos rotos. Nombres: Margaret, Sarah. Disculpas a los fantasmas. En un momento, su mano encontró la de ella, la apretó con fuerza. «No te vayas», dijo claramente. «Por favor». Lydia lo abrazó. «No voy a ninguna parte», susurró. «Estoy aquí». Se quedó despierta toda la noche, enfriando su piel, manteniéndolo firme. Cuando la fiebre finalmente cedió, el amanecer apenas comenzaba. Rowan se despertó, avergonzado. «¿Te quedaste?», dijo. «¿A dónde iría?», respondió ella suavemente.
Él la estudió y luego tomó su mano. La sostuvo. «Compañeros», dijo ella en voz baja, «nos cuidamos el uno al otro». Él asintió, pero algo en sus ojos había cambiado, más profundo, más seguro. «Compañeros», estuvo de acuerdo. Cuando la tormenta amainó, el cielo se abrió de par en par, azul, frío, infinito. Desde la entrada de la cueva podían verlo. Carson Valley muy abajo, humo saliendo de las chimeneas, la vida esperando. «Lo logramos», suspiró Lydia. «Casi», dijo Rowan. Empacaron lentamente, con cuidado. Lydia insistió en que él montara. Él se resistió. Ella amenazó con atarlo a la silla. Él cedió. Comenzaron el descenso, paso a paso, más cerca con cada giro. Lydia caminó junto a la mula, su mano descansando en su rodilla, estabilizándolo a él y a sí misma. «Rowan», dijo en voz baja. Él la miró. «Cuando lleguemos al valle, ¿qué pasará entonces?». No respondió de inmediato. El viento soplaba a su alrededor. El camino se curvaba hacia abajo. «Entonces juntos», dijo. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Lydia apretó su rodilla. «Juntos», repitió. El sol se abrió paso entre las nubes. La luz se derramó sobre la nieve, convirtiéndola en algo brillante, casi esperanzador. Estaban cansados, fríos, heridos, pero seguían moviéndose, seguían eligiendo avanzar. Y cuando los primeros edificios del valle aparecieron a la vista, Rowan sonrió. Una sonrisa real, suave, rara. «No tenemos precio», dijo. Lydia se rió. Cálida, viva. «Sí», dijo. «Lo somos». La granja se encontraba a 5 millas más allá de Carson Valley, abandonada, desgastada por el tiempo, esperando. Lydia entró primero por la puerta, sus botas crujiendo sobre cristales rotos. La luz del sol entraba a raudales por los agujeros del techo, el polvo flotando en los haces como fantasmas silenciosos. «Es perfecta», dijo. Rowan miró a su alrededor, a las paredes hundidas, el suelo agrietado, el silencio de algo olvidado hace mucho tiempo. «Es una ruina. Es un comienzo». Caminó hacia la ventana, señalando más allá. Un arroyo estrecho corría por el prado. Las montañas se elevaban detrás, firmes y pacientes. «Podemos hacer que esto viva de nuevo». Rowan se quedó quieto por un largo momento. Luego asintió. Se mudaron ese mismo día, despejaron un rincón, colgaron una lona, comenzaron. La primera semana fue dura. Polvo, astillas, largas horas. La segunda semana llegó gente. Un herrero con clavos, un granjero con una puerta, una mujer con comida y una amabilidad silenciosa. No muchos, pero suficientes. Rowan trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo, arreglando, creando. Cada tabla que colocaba, algo dentro de él se estabilizaba. Cada clavo, algo roto comenzaba a sostenerse. Por la noche se sentaban junto al fuego, planeando, soñando, sanando. Una noche, Lydia se paró frente a él, su mano firme, sus ojos claros. «Te amo», dijo, simple, segura. Rowan se congeló y luego la atrajo hacia él. «Te amo», respondió con la voz quebrada. «Más de lo que pensé que podría de nuevo». No se apresuraron, no forzaron. Lo construyeron como la casa, con cuidado. Correcto. Cuando finalmente talló la cama, lo hizo con una reverencia silenciosa. Madera fuerte, marco firme. En la cabecera, una palabra: esperanza. Llegó el invierno. La nieve se acumuló en el techo, pero adentro era cálido. Vivo. Trabajaron. Lydia cosía para el pueblo. Rowan hacía muebles, sillas, mesas, cosas hechas para durar. Para la primavera, la casa estaba entera. No perfecta, pero fuerte, como ellos. Una mañana Lydia se despertó y encontró una pequeña caja de madera sobre la mesa. Rowan estaba cerca, nervioso. «La hice hace meses», dijo. Dentro, un anillo tallado en madera de cerezo, pulido, liso, engastado con pequeñas piedras que atrapaban la luz como estrellas. «¿Te casarías conmigo?», preguntó. «Ahora»,
dijo ella en voz baja. No más tarde, no perfecto, solo ahora. Él sonrió, del tipo que lo cambió todo. Se casaron ese mismo día. Simple, verdadero. De la mano la vida se asentó a su alrededor como algo ganado. Creció un jardín, se levantó un granero. La risa encontró su camino en los espacios que una vez habían albergado el silencio. Pasaron los meses. Una mañana, Lydia estaba en el porche, viendo el amanecer pintar las montañas de oro. Rowan se paró detrás de ella, la rodeó con sus brazos suavemente. «Parece que perteneces aquí», dijo. Ella se apoyó en él. «Pertenezco». Dentro una cuna esperaba, tallada con esmero, una promesa de lo que vendría después. Lydia tomó su mano. «¿Extrañas quién eras?», preguntó. Rowan pensó por un momento. «Los extrañé a ellos», dijo en voz baja, «pero no al hombre que era». Se volvió hacia ella. «Tú me trajiste de vuelta». «Nos trajimos de vuelta el uno al otro», corrigió ella. Él asintió. «Sí». Se quedaron juntos a la luz de la mañana. Las montañas se extendían amplias a su alrededor, infinitas, pacientes, un hogar. Lydia sonrió pensando en la jaula en Red Hollow, en el anillo que había cambiado, en el extraño que había liberado y en la libertad que había encontrado. «No tenemos precio», dijo en voz baja. Rowan sonrió. «Ninguno de los dos». Y en una casa construida por manos cicatrizadas y un amor firme, dos corazones latían hacia adelante. No perfectos, no intactos, pero lo suficientemente enteros, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente valientes para vivir. Si esta historia conmovió tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Aquí la historia cabalga en la frontera. El coraje se pone a prueba y el amor se niega a morir. Hasta la próxima historia. Sigue adelante, compañero.